escribió un artículo, lo publicó y llamó poderosamente la atención porque Rubén Blades es de izquierda, es más girado a la izquierda que a la derecha. Dijo Rubén Blades, o escribió: lamento diferir con figuras como mi estimada amiga y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, en el asunto de la destitución de jueces en El Salvador por el presidente Nayib Bukele. Según leí en un diario en Panamá, la expresidenta cataloga el hecho como algo que socava la democracia. Legalmente, no lo creo, dice Rubén Blades. Primero, fue un Congreso debidamente electo democráticamente el que expidió la orden destituyendo a los magistrados. Segundo, la separación de poderes no existe en un país controlado por la corrupción. Tercero, el derechista Arena, partido cuyo liderazgo patrocinó el asesinato del arzobispo Romero y miles de crímenes más, y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, con miembros como Mauricio Funes, que llegó a la presidencia de El Salvador, y el expresidente del Congreso, Sigfrido Reyes, ambos denunciados por corrupción, demuestran que este problema en El Salvador es institucional y no se limita a un solo grupo ideológico. Cuarto, tanto Arena como el Farabundo Martí fueron derrotados en las pasadas elecciones democráticas celebradas en El Salvador. El ganador fue un ex miembro del Farabundo Martí corriendo como independiente, Nayib Bukele, y esa elección también le otorga una mayoría en el Congreso a cargo del Poder Legislativo. Mi comentario, dice Rubén Blades: lo que ocurre en El Salvador, corrupción en el Poder Administrativo, es parecido a lo que ocurre en Panamá y en muchos países latinoamericanos. En Panamá la percepción nacional es que el Poder Legislativo y el Poder Judicial están en manos o al servicio de la corrupción o la toleran. En Panamá específicamente la Asamblea controla al país de hecho, ni siquiera admite que el Procurador de la Nación investigue independientemente las acciones de diputados envueltos en actos de posible ilegalidad. Solo la Corte de Justicia puede investigar o juzgar a miembros de la Asamblea y solo la Asamblea puede juzgar a los magistrados. Como resultado, ninguno investiga al otro y la impunidad de actos dolosos está garantizada. A pesar de esta evidencia de alianza corrupta, en Panamá y otros países se continúa defendiendo el mito de una supuesta separación de poderes y negando su efecto nocivo en la institucionalidad, como si efectivamente no estuviesen el pueblo y la estructura administrativa siendo rehenes de la corrupción de los que ocupan y dirigen al país. ¿Cómo esperar que un órgano corrupto se investigue a sí mismo con honestidad y objetividad? ¿Cómo esperar que un órgano administrativo corrupto acepte cooperar con los que pretenden eliminarlo del cuerpo institucional? Repito, ¿cree alguien que una enfermedad va a cooperar con los doctores que buscan su cura y su eliminación? Apoyo completamente la necesidad de expulsar de la tarea administrativa a los que obstaculizan la lucha contra la corrupción legalmente, o de la manera que sea. Este sí salió más vivo, ¿eh? Con Bukele en El Salvador, dice Rubén Blades, no ha sido por las armas. Un Congreso dictó el despido de los magistrados. ¿Acaso en Panamá no necesitamos igual depuración en una Corte Suprema donde los propios magistrados han acusado a sus colegas de vender fallos y advertido que si no los dejan quietos hablarán? ¿O en un corrupto sistema judicial donde un caso demora 20 años o más sin ser atendido o finalizado? Y no comparen a Maduro, a Nicolás Maduro, con Nayib Bukele. Maduro desconoció a un órgano legislativo electo por el voto popular, porque ese poder era contrario a su ambición dictatorial. Maduro creó una nueva asamblea con el apoyo de una Corte Suprema plegada a su interés y alcahueta de sus intenciones antidemocráticas. Ese no es el caso, por lo menos al momento, del presidente Nayib Bukele. Fue una asamblea democráticamente electa la que decretó la remoción de los magistrados, acto que hoy cuenta con el apoyo de más del 70% de la población de El Salvador. ¿Acaso no es ahora la voz del pueblo la voz de Dios? ¿Acaso la voluntad popular a favor de la acción del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no significa una certificación por su acto?
¿O eso solo funciona cuando son los o las partidocracias corruptas los que invocan el refrán cuando son electas con el pago por votos en una elección? Nadie en un país cree que nuestro problema de corrupción en los órganos que competen en nuestra democracia o que componen nuestra democracia va a ser resuelto por los diputados, jueces y magistrados actuales. Y si, como imagino, nadie lo cree, ¿qué alternativa nos queda? Este es el carrusel de absurdos. Sabemos que la institucionalidad no existe porque la corrupción la domina, pero negamos su sustitución a menos que la corrupción lo permita, y alegamos aquello de que hay que respetar la institucionalidad, o sea, respetemos a la corrupción. Solo un presidente o presidenta independiente podría, por ejemplo, en Panamá, intentar semejante y urgente depuración. Y como dudo que en el 2025 pueda ganar suficientes diputados como para facultar al Ejecutivo a limpiar la casa con apoyo legislativo, lo único factible, en mi opinión, dice Rubén Blades, sería que el pueblo apoye una reforma a la Constitución que faculte a un nuevo presidente electo en el 2025 a gobernar por decreto, ley, por un periodo no mayor de 3 años hasta el 2028, asumiendo todas las facultades de los otros órganos, el legislativo, el judicial, pero de manera provisional. Está hablando en lenguaje, esto lo digo yo, el lenguaje, pues no sé si fue griego o romano, de lo que significa la figura de un dictador. Continúo. En estos 3 años, y luego de eliminar las áreas de impunidad legal que permiten a la corrupción de gobernar el país, ese presidente independiente renuncia y llama a elecciones nacionales. Ahora, con una verdadera separación de poderes administrativos que permita a la República y a sus mejores y más capacitados ciudadanos y ciudadanas ocupar las posiciones que garanticen un gobierno honesto y capaz. No sé qué va a hacer Nayib Bukele en El Salvador en el futuro. No sé si se convertirá en otra versión de Maduro, otro dictador más para una Centroamérica que ha visto más dictaduras que tranquilidades. Solo sé que en el 2021 salir de un corrupto sistema judicial es un imperativo para la mayoría de los países latinoamericanos. Y no me hablen de que hay que respetar la institucionalidad y la separación de poderes en países corruptos hasta la médula. Ese cuento hoy ya no se lo cree ni el ser más bobo del planeta. Y si el pueblo que vota es el pueblo que apoya a su presidente o presidenta, cuando ordena la depuración de sus corruptos órganos de administración, no invoquen a Cuba o a Maduro. Ni en Cuba ni en Venezuela hay democracia. En El Salvador la gente rechaza a los partidos Arena y Farabundo Martí y votó por Bukele. Esa fue la voz de un pueblo cabreado de la corrupción institucionalizada. ¿Ocurrirá esto en Panamá? Y yo me pregunto, ¿ocurrirá esto alguna vez en Nicaragua? Ese fue el escrito que me llamó la atención de Rubén Blades, el salsero de Pedro Navaja, del Chico Plástico. ¿Se acuerda de esas canciones, esas salsas sabrosas? El Tiburón también, de los años 70 y 80.